Buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. En este día vamos a trabajar con lo que es la reforma protestante o la crisis religiosa del siglo XVI, y les voy a leer a continuación los objetivos de esta clase. Analizar los antecedentes del surgimiento del protestantismo en Europa, ubicar temporoespacialmente los reformistas religiosos del siglo XVI y debatir los cambios y continuidades a partir de la crisis de la Iglesia Católica. En este día les hice un PowerPoint para que podamos comenzar con la crisis del siglo XVI. Vamos a hacer brevemente un repaso de la clase anterior que estuvimos viendo, el fin del feudalismo, cómo hubo una serie de acontecimientos, crisis social, crisis económica, hambrunas, pestes, crisis demográfica, crisis política. Fueron una serie de acontecimientos que se fueron dando en la Edad Media, en el siglo XIV, y que fueron la base o el puntapié para que se fuera gestando esta protesta en contra de la Iglesia Católica, que recuerden que en la Edad Media era muy importante, eran uno de los sectores que gobernaba, ¿sí? Estuvimos viendo la pirámide, el clero estaba en uno de los estamentos más importantes del poder. Entonces, con esta serie de crisis, se va a terminar con la crisis religiosa y va a perder autoridad lo que es la Iglesia Católica. Vamos a ver qué fue esa reforma religiosa que se vivió en el siglo XVI. Se conoce como una reforma al movimiento religioso que vivió Europa, que dio como resultado la ruptura o división del cristianismo. Tiene su origen en Alemania, de la mano del monje Martín Lutero, donde va a crear 95 tesis que se van a expandir rápidamente por todo lo que es Europa. Este proceso tiene resultado, como dije anteriormente, la pérdida de influencia por parte de la Iglesia Católica y la aparición de nuevas iglesias por todo lo que es el continente, ¿sí? Vamos a ver las causas de esta reforma protestante, y tienen que ver con abusos de la Iglesia, como son la venta de indulgencias, simonía, la falta de preparación del clero. Lo que tiene que ver con las indulgencias, acá lo van a poder observar en la primera imagen, gente que va a pagar para que su alma salga fuera del purgatorio. ¿Sí? De eso se trataba, de poder comprar básicamente la salvación. Se creía que el alma pasaba en el purgatorio una vez que uno moría 30 o 40 años, entonces lo que podía hacer el familiar para que no se le haga largo el tiempo a esa persona que había fallecido, era pagar y automáticamente el alma de esa persona y se iba al cielo. El que no pagaba se iba al infierno. En la segunda foto podemos ver como un certificado que te daban con el nombre del fallecido, y eso significaba que esa persona ya estaba en el cielo. ¿Sí? Acá tenemos una frase de las que decía el clero en aquel momento, los sacerdotes: tan pronto como suena la moneda que cae en el cofre, el alma salta de inmediato fuera del purgatorio. ¿Sí? Por ahí nos suena un tanto ridículo en nuestra época creer que pagando nosotros tenemos la potestad de decidir si un muerto se va al cielo, si un muerto se va al infierno, o pensamos cómo la gente puede pagar, ¿sí? ¿Cómo pueden creer esas cosas? Pero bueno, recordemos que estuvimos trabajando que en la Edad Media la iglesia era muy importante, y que solamente también estaban preparados, todo lo que era lectura, lo que era escritura, los que formaban parte del clero, ¿sí? Recordemos que la población tenía un alto
índice de analfabetismo, ¿sí? Por lo tanto, se creía también todo lo que se decía, y la Edad Media fue una edad donde toda esta cuestión del infierno, toda esta cuestión del pecado, de la furia de Dios, como fue por ejemplo el caso de la peste negra, estaba muy latente y la gente sí lo creía, era algo verídico para ellos. Otra de las cuestiones de estos abusos de la iglesia tiene que ver con la simonía, ¿sí? Es decir, se pagaba por un cargo en el clero. Estuvimos viendo también que formar parte del clero era una cuestión de privilegio, por lo tanto, había mucha gente que pagaba por ese puesto, obviamente sin tener ningún tipo de preparación para ocupar ese lugar. Otra de las causas fue lo que produjo todas estas cuestiones, un desencanto de la población hacia el Papa y hacia el clero. Por otro lado, la pretensión del papado de imponer la autoridad por encima de los reyes, es decir, no solamente gobernar lo espiritual, sino también lo terrenal, hizo que se produjeran muchas crisis, ¿sí? Y peleas entre estos sectores. Otra de las cuestiones tiene que ver con la acumulación de bienes materiales. Esta es una época donde la iglesia se enriquece en gran manera, ¿sí? Aún más que la población. Bueno, y esto también genera mucho descontento en lo que es la sociedad. Bueno, y otra de las cuestiones que favorecieron para que se propague rápidamente todo lo que fueron las 95 tesis de Lutero y estos ideales del protestantismo fue la invención de la imprenta, ¿sí? Recordemos que bueno, fue Martín Lutero, un monje, ¿sí? Se dice que él, a pesar de no pecar, a pesar de estar, digamos, en orden en todas las áreas de su vida con la iglesia, no podía encontrar paz. Entonces comienza a estudiar, comienza a investigar y a leer y a profundizar más en lo que es la Biblia, y se da cuenta que muchas de las cuestiones que estaban practicando, como por ejemplo la indulgencia, la simonía, este enriquecimiento desmedido por parte de la iglesia, del papa y demás, no tenían nada que ver con lo que manifestaba la palabra de Dios, o con lo que estaba escrito en la palabra de Dios, y es así que va a crear estas 95 tesis que va luego a clavar en lo que es la iglesia, y todo el mundo lo podía ver. Bien, otra cuestión que es muy importante que debemos tener en cuenta, no es que por haber sido un monje y de un día para el otro la gente le creyó a un simple monje, ¿sí? Sino que esto era algo, como mencioné anteriormente, se venía gestando. Este malestar social, este malestar económico, ¿sí? Esta crisis demográfica también por la cantidad de muertes que hubo durante la Edad Media, este abuso por parte del poder, estas crisis políticas también, hicieron que se fuera creando la base de lo que va a ser luego esta reforma protestante, y es por eso que la población va a asimilar tan rápidamente estas ideas de lo que es el protestantismo. Vamos a ver en este caso, acá van a poder ver los luteranos de color naranja, los calvinistas, anglicanos y los católicos van a estar divididos por colores. Vamos a tener a Lutero en Wittenberg. Por otro lado, a Calvino, todo lo que es Suiza, en Ginebra, también Enrique VIII, y bueno, John Knox. Son algunos de los reformadores que van a llevar adelante todos estos ideales, y esta cuestión de volver a la base, volver a la Biblia y realmente practicar lo que la Biblia estaba manifestando
y no lo que decía el Papa y demás. Vamos a ver las consecuencias que se van a producir con respecto a esta reforma protestante. Esto lo van a ver luego con la profesora Graciela, van a seguir trabajando, pero hoy las vamos a mencionar. División de la cristiandad occidental, por un lado, la religión católica apostólica romana, por otro lado, las iglesias protestantes, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, presbiterianismo. Otra de las consecuencias va a ser el lanzamiento de la contrarreforma, van a ser las medidas que va a tomar el Papa ante este descontento de la población. Bueno, se pone a trabajar, pone ciertas medidas para reorganizar la iglesia y tratar de apaciguar el mal momento que se estaba pasando y tratar de contentar en alguna manera a lo que era la población. Bueno, y por otro lado, la traducción de la Biblia va a ser otra de las consecuencias en diversos idiomas, y por último, la extensión de las guerras religiosas. Vamos a ver, acá van a tener el link del video en este día. A partir de este PowerPoint, y a partir del link del video, a partir del video, el PowerPoint que ahora les voy a pasar a continuación, bueno, de la lectura de texto que ustedes ya tienen, vamos a ver las actividades que van a tener que desarrollar en este día. Van a tener que elaborar con sus propias palabras un texto donde van a tener una serie de preguntas que van a ayudar como guía, no las van a tener que responder, sino que son una guía para que ustedes puedan realizar este texto con sus propias palabras, con respecto a todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora, y, por ejemplo, cuáles son las principales características del movimiento conocido como Reforma, cuáles son las críticas realizadas a la Iglesia Católica por Lutero y su discípulo Felipe Melanchthon, cuál era esta nueva mentalidad religiosa que impulsó Lutero, cómo reaccionó la Iglesia Católica y qué cambios trajo en Europa y en América esta cuestión. Este cuadro también lo van a tener que trabajar, y que este cuadro va a mencionar algunas de las hipótesis que va a plantear Lutero. Ahí lo pueden. Bueno, como les decía, en este cuadro van a poder ver la tesis, algunas de las tesis de Lutero, lo van a tener que analizar. Igualmente, la otra parte del cuadro presenta lo que son los pensamientos de su discípulo. Bien, este cuadro, algunas de las cosas dice de estas tesis, por ejemplo en la número 86, dice: ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que las de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Bueno, esto, a partir de esta tesis y de las anteriores, vamos a poder ver el descontento de este monje con lo que era el papado y demás. Bueno, a partir, nuevamente reitero, del PowerPoint, a partir del video, de este cuadro y del texto, con todas esas herramientas ustedes van a tener que desarrollar un texto con sus propias palabras. La actividad número 2 tiene que ver con completar las oraciones a partir de también el material trabajado. Sé que estas actividades a ustedes les gustan mucho, hemos estado trabajando y me han manifestado que les gusta el tema de la sopa de letras, el poder buscar, los ayuda también a poder reforzar los conceptos que trabajamos. Y por último, una vez que terminen esas dos actividades, vamos a exponer oralmente, cada uno va a tener que leer el texto y ver, entre todo vamos a poder reflexionar y vamos a poder debatir acerca de las importancias, no solamente de los reformadores, sino también de la Iglesia Católica en la actualidad. ¿Cuál es su papel? Si realmente sigue siendo tan importante como en aquella época, y bueno, esta libertad del culto de la que podemos disfrutar hoy en día. Muchas gracias.